Muchísimas gracias a doctor Oscar Antonio Bravo Flores de la República de Nicaragua por su excelente ponencia en esta mañana. Para nosotros ha sido verdaderamente un placer compartir con usted y con todos los participantes de esta conferencia virtual organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vamos a pasarle inmediatamente con la profesora Vanessa. Ella va entonces a eh, leer las preguntas que tiene el auditorio para usted, doctor Bravo. Adelante, licenciada. Buen día a todos los presentes. Doctor Bravo, muy agradecida por su participación. En efecto, procedemos a dar lectura a las preguntas que han presentado nuestros participantes en el chat. En un caso donde la persona está en estado de putrefacción, pero intervienen ciertos artrópodos que ya han devorado gran parte del cuerpo, ¿quién interviene en la escena del médico forense quién interviene en la escena? ¿El médico forense o el antropólogo forense? ¿Y cuáles son los riesgos que corre el profesional en este tipo de escena? Cuando el perito forense es llamado a la escena, en el caso nuestro, acude el médico forense. Acude el médico forense a la escena. En la escena, a través de su estudio, él identifica que no es un cadáver fresco, no es un cadáver reciente, que es un cadáver que ya lleva varios días post-mortem, que está en estado avanzado de descomposición y que posiblemente también ha sido afectado por la zoofagia. Me refiero a los artrópodos, ¿verdad? Las moscas. Este cadáver, una vez que se hace el levantamiento, el médico forense, acordémonos que habíamos dicho que las ciencias forenses son multidisciplinarias. El médico forense puede tener formación en patología forense, el médico forense puede tener formación en antropología forense. Entonces, este caso, con estas características de este cadáver, es intervenido, o el médico forense pide la intervención de un antropólogo forense, que por su especialidad va dirigida específicamente al estudio de cadáveres en estas condiciones. 2. El cadáver puede ser visitado más cuando los cuerpos quedan expuestos a la intemperie, ¿verdad? Y ser también devorado parcial o totalmente, o los tejidos blandos. Entonces, existe una especialidad también dentro de la ciencia forense que se llama entomología forense. La entomología forense es el estudio de la presencia de ciertos vectores que visitan el cadáver, entre ellos las moscas, los dípteros y los coleópteros. Moscas, arácnidos, escarabajos, y de alguna manera pues van a alterar el cuerpo, y esta es la parte enriquecedora de la ciencia forense cuando digo que es multidisciplinaria. Entonces aquí puede intervenir también el biólogo entomólogo, ¿verdad? Tomando muestras de estas especies que están visitando el cuerpo para llevarlo al laboratorio. Y por último, las medidas de bioseguridad. Siempre es importante guardar y cumplir, y están en los protocolos de actuación. Las medidas de bioseguridad, bueno, en primer lugar, ¿por qué? Por las características y las condiciones que genera un cadáver en estado de descomposición, como es los hedores, ¿verdad? Y por otro lado, la proliferación de bacterias que pueden haber, ¿verdad? Entonces, es requisito fundamental tomar todas las medidas de bioseguridad. Como médico legal, a la hora de estimación del tiempo de deceso cuando se da el hallazgo de un cadáver, ¿qué métodos utilizan y si se apoyan en otras disciplinas como la entomología forense que estudia la fauna cadavérica? Es interesante la pregunta que hace, porque aparte de la pregunta de cajón que nos hacen siempre en las escenas de qué murió, surge la pregunta: ¿cuánto tiempo lleva de fallecido? Esto es la data de la muerte. El tiempo de fallecimiento se realiza a través de los fenómenos cadavéricos, que ya lo explicamos anteriormente, que los fenómenos cadavéricos van a ser los cambios que va a experimentar físico, químico y microbiológico en el organismo a partir del cese de las funciones vitales. Ahí hablamos de los signos
tales como las livideces, la rigidez, el enfriamiento, pero es que todos estos signos pueden ser modificados o alterados por las condiciones del medio ambiente. Significa que estamos obligados también a estudiar las características del medio ambiente donde ha permanecido este cuerpo. Y vamos más allá. Y si este cuerpo ha sido movido de un sitio a otro también, ¿verdad? Entonces, es interesante establecer esta parte, ¿verdad? A través de la frialdad, a través de la rigidez, a través de las livideces, o cuando ya el cuerpo pasó de estos fenómenos cadavéricos tempranos que se van a presentar en las primeras 24 horas, pasan ya a los fenómenos transformadores, que ya son los procesos putrefactivos. Por ejemplo, los cambios de coloración, la presencia de gas, enfisema en los tejidos, la presencia de evacuación de tejido putrefacto del cuerpo y un sinnúmero de signos que se van gestando en el organismo. Entonces, de manera concreta, la data de la muerte se establece a través de los fenómenos cadavéricos, a través de las características del medio ambiente y a través también de las causas relacionadas a la muerte. Porque una persona que muere a través de un proceso en donde se experimentó una hemorragia masiva, lo más probable es que estos fenómenos cadavéricos van a tardar en aparecer. Gracias, doctor Bravo. De Manuel Barberena tenemos la herpes es transmitida sexualmente, ¿cierto? En Panamá, por experiencia profesional, abogado, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no practica pruebas para determinar herpes. ¿Cómo se investiga entonces si X o Y persona, a sabiendas de que tiene una enfermedad contagiosa, tiene dicha enfermedad? Bueno, todas estas enfermedades dermatológicas y que se vinculan a la transmisibilidad por la vía sexual y surge la denuncia, lógicamente, pues aquí va el abordaje médico-legal para establecer la verdad. En primer lugar, si la fuente de infección, esta persona era portadora y habrá que hacerle pruebas, habrá que hacerle cultivo, ¿verdad?, de estas lesiones que genera el herpes. Otra cosa es que si las instituciones forenses tienen al alcance la tecnología y los medios para practicar este tipo de pruebas. Un caso concreto puede ser incluso el VIH. Una persona que presuntamente es víctima puede acusar a otra persona de que es víctima de la transmisión de esa enfermedad. Pues lógicamente el enigma lo tenés que aclarar demostrando en primer lugar si esa persona que es acusada es portadora, ¿no? Y la tenés que someter a exámenes específicos. Y no solamente, hoy en día se habla de esta enfermedad de transmisión sexual, se habla también de la tuberculosis pulmonar, que hay personas que son altamente transmisibles, aún sabiendo que son portadores. Y creo que ya en algunas legislaciones del mundo se está tipificando como un delito, pues, ya de exposición de personas o delito contra la salud pública. En el caso del herpes, bueno, si el sistema de justicia tiene acceso, pues habrá que investigar a la persona que se está acusando como fuente de transmisión del herpes. Doctor Oscar, usted como médico profesional con larga vida profesional, ¿tendrá algún consejo o tips para nosotros como estudiantes de cómo prepararnos física y emocionalmente cuando nos corresponda ver, tocar y o practicar con cadáveres por primera vez y que no sea tan fuerte la experiencia para nosotros? En el contexto del desarrollo de la medicina forense, vuelvo yo a repetir que es una ciencia multidisciplinaria y la medicina legal está muy vinculada al derecho. Significa que los diferentes entes, ¿verdad? O operadores de justicia, en donde por lo general hay abogados, sociólogos, psicólogos, y que quizás en su etapa de formación profesional como abogado han tenido muy poco contacto y poca relación, pues, con este tipo de hechos, relacionarse con personas fallecidas, ¿verdad?
Entonces, como que siempre hay algún temor porque también están detrás los mitos. Incluso en mi vida personal, y déjeme pues un minutito para referirlo. Yo cuando estudié medicina forense, en mi país no había un instituto de medicina forense, porque en mi país se fundó el primer instituto de medicina legal en 1999, o sea, hace 21 o 22 años, ¿verdad? Y es poco el conocimiento que se tiene de la medicina legal. Y yo al inicio dije de que por problemas de cultura, de educación, se tiene un concepto erróneo, que la medicina forense es la ciencia de los muertos, y sabemos que no. Entonces, cuando yo decidí estudiar esto, no había medicina legal, y me tildaban como una persona loca, enajenada. Vas a estudiar medicina forense y en tu país no hay médico forense, no hay instituto, había de figura nada más médico, ¿verdad? Médico forense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen los mitos. Incluso hay personas que evitan estar cerca de un cadáver porque le va a pasar el frío, porque le va a pasar el hielo, porque anda un muñero, porque anda una heridita. Yo creo que todo eso son mitos. Claro, uno debe de guardar siempre las medidas de bioseguridad ante fundamentalmente personas fallecidas a causa de una enfermedad infectocontagiosa. Pero mi consejo va a que todos los profesionales que van a vincularse en el quehacer de la ciencia forense, pues en algún momento van a vincularse a una exhumación incluso, ¿verdad? En donde hay que extraer un cuerpo que puede tener semanas o meses de enterrado y sabemos pues que el estar cerca de ahí denota un poco de desagrado, pues porque nadie quiere tener un perfil laboral, trabajar en este sentido. En lo particular a mí me han dicho, mira, me dice, ¿cómo hace vos todo el día estar tocando muertos? Yo no toco cadáveres, le digo todo el día. Yo hago procedimientos científicos para orientar un fin, le digo, ¿verdad? Y muchas veces me dicen, me imagino, me dice que voy a hacer 5 o 7 autopsias al día. Bueno, he llegado a hacer 9, le digo, en todo el día, en 24 horas, en situaciones de urgencia. Me imagino, me dice que en tu casa tus paredes están pintadas en negro, me dice, ¿verdad? O sea, van asociando un sinnúmero de mitos y sabemos que eso es mentira. Si nosotros hacemos el abordaje de esta profesión, ¿verdad? Con todo el tecnicismo y cientificidad al margen de todos estos mitos, yo creo de que es buen inicio pues para irse formulando y mentalizándose de que este es un trabajo muy importante, está vinculado a la medicina, al derecho y fundamentalmente el fin, es a la sociedad. Si bien es cierto, no hacemos diagnósticos clínicos con expectativas terapéuticas, pero sí hacemos diagnósticos médico-legales para contribuir a la justicia y que esta está muy relacionada con la paz social. Y sabemos que donde hay una adecuada administración de justicia, hay paz. Y si tenemos paz, haga falta lo que haga falta. Pero lo importante es la paz y que no tiene precio. Eso es mi criterio y mi consejo. Doctor, ¿cuál es su opinión con relación a la presencia del médico forense en los casos llamados de muerte natural? En muchos casos no asiste al sitio de intervención, ya que le suministran un historial de la persona fallecida. Cuando hablamos muerte natural, cuando hablamos de muerte natural, hablamos de que el agente que interviene en la producción de esa muerte es un agente endógeno, que pudo haber sido una enfermedad sistémica. Estamos hablando de enfermedades congénitas, pueden ser enfermedades que se desarrollan cardiovasculares, en donde no hay un agente exógeno en la intervención, ¿verdad? Y estas muertes muchas veces no revisten interés médico legal, porque si existe documentación clínica, se puede establecer. Incluso no entraría ni dentro de la competencia, al menos que surja una denuncia o sospecha de que esa muerte natural está siendo enmascarada. Nosotros le llamamos a ese tipo de muerte sospechosa de criminalidad. Una de ellas puede ser, ¿por qué al abuelo le suprimieron el tratamiento para su enfermedad cardíaca? ¿Por qué al abuelo le suprimieron su tratamiento de hipoglicemia antes era diabético? ¿Por qué al abuelo le suprimieron su tratamiento antihipertensivo? Eso ya levanta sospecha. Entonces, este tipo de muertes naturales, que muchas veces incluso no se les practica autopsias clínicas en los hospitales, o que la muerte pudo haber ocurrido en su domicilio o la muerte ocurrió en el hospital.
no se le practicó autopsia, pero a los días o a la semana surge la denuncia y solamente queda el expediente clínico. Entonces, aquí lo que se va a hacer es un peritaje a través de la información clínica que está registrada en el expediente. Ahora, si una persona sospecha que su abuelo o su papá, ¿verdad?, falleció a causa de una negligencia o a causa de un acto deliberado que le suprimieron el tratamiento, tendrá que fundamentar en primer lugar esa denuncia, elemento. Y posteriormente ya le toca a la autoridad que va a acusar, donde va a tomar todos esos elementos probatorios. En este caso, el elemento probatorio, como ya el cuerpo está enterrado, puede surgir de que sea exhumado a través de la autoridad competente, que en este caso es el juez, en el caso de nuestro país, que es la autoridad competente para autorizar una exhumación, y lo otro es hacer el peritaje en base a documentos. Entonces, las muertes naturales sospechosas de criminalidad, así se denominan, muertes naturales sospechosas de criminalidad, revisten incluso un abordaje un poco más complejo, un poco más cuidadoso. Pero siempre lo que persigue es la evidencia para demostrar ese hecho. Otra de esas muertes naturales podría ser causada por un medicamento o algún tipo de sustancia venenosa que haga que su corazón se detenga, o que le haga pasar por un paro cardíaco. Claro, ese tipo de, a ver, cuando uno, pongamos en el hipotético caso de que sí, el cuerpo está a la disposición y se sospecha que esa persona falleció a causa de una reacción de hipersensibilidad o de intoxicación por alguna sustancia xenobiótica. Y hay alta presunción, veamos bien, hay alta presunción, ¿verdad? Y pongámonos en el hecho de que a través del examen corporal externo no hay ninguna lesión corporal física que pueda establecer la causa de la muerte. La autopsia o la necropsia no implica únicamente apertura de un cuerpo. Ojo, eso es falso. La autopsia es un sinnúmero de procedimientos en el cuerpo en donde nos auxiliamos también de pruebas complementarias. Entre ellas están las pruebas toxicológicas. Estas pruebas toxicológicas, a través del apoyo de estos laboratorios de toxicología, con el instrumental y el equipamiento de última generación, como son los cromatógrafos de gas, de masa líquida, algunos de ellos tienen la capacidad de detectar más de 150.000 sustancias a través del estudio de los fluidos, sea sangre, humor vítreo, orina, contenido gástrico. Y si yo sospecho que esta persona fue intoxicada con X sustancia, pues yo oriento mi estudio toxicológico a la presencia de esta sustancia, ¿verdad? Y estudiar las características letales de esta sustancia. De encontrar esa sustancia, pues se busca el vínculo si está relacionada con el desencadenamiento y el mecanismo de la muerte. O sea, que el abordaje de la ciencia forense, aquí estamos poniendo de manifiesto de que en este caso no solamente es la patología, en este caso estamos transfiriendo también del auxilio de la toxicología forense, que es muy útil, es necesaria para incluso no solamente de sustancias de esta índole tóxica, como es el fosfuro de aluminio, ¿verdad? Que le llaman el gastocín, ¿verdad? Que lo ocupan mucho en la agricultura y hay centenares de personas intoxicadas anualmente, principalmente los que trabajan en el campo. Pero también se utiliza mucho para suicidio, para los eventos suicidas, ¿verdad? Entonces, y se pueden ocupar otras sustancias. Entonces, los estudios toxicológicos son de gran importancia y ayuda cuando se sospecha que esa persona fue envenenada o que la muerte está relacionada con un envenenamiento. ¿Cómo se procede cuando lo que se denuncia e investiga es una muerte por negligencia médica? Dirección médica del hospital genera un informe de actuación, pero ¿qué tan exhaustivo es el rol del Instituto de Medicina Legal en estos casos? Como abogado e investigador, ¿cómo preservo la evidencia en esa situación? Ok, es interesante también la pregunta, ¿verdad? En nuestro país de referencia, por ejemplo, existe el delito de lesiones. Existe el delito de lesiones por responsabilidad profesional.
Cuando hablamos de responsabilidad profesional, nos vamos a 3 tipos: negligencia, imprudencia o impericia. Cualquiera de estas 3 formas, en el acto médico o en la relación médico-paciente, puede generar daño. Puede generar daño o ir más allá, la muerte del paciente. Siempre y cuando se pueda comprobar, se pueda demostrar que el daño surgido en el paciente o la muerte está relacionada con cualquiera de estos actos. Ya dijimos, negligencia, imprudencia o impericia. Porque está la otra figura que se llama iatrogenia, que es un daño inesperado que se puede producir, ocasionar en el paciente o generar un daño o morir, pero se ha demostrado de que el paciente cumplió con los procedimientos, los protocolos y los estándares establecidos en las normas de atención, ¿verdad? Ok, se denuncia el hecho, ya sea de daño, la persona sobrevivió o porque le amputaron una pierna que no era, ¿verdad? Le amputaron una pierna que no era o le dejaron un instrumento dentro del que han habido casos. Ojo, al margen de todo han habido casos, ¿verdad? Han habido casos. Entonces, de la relación médico-paciente se puede generar daño o la muerte, ojo. Mediado por esto, negligencia, imprudencia o impericia. El sistema de salud de Nicaragua, en la normativa de prestación de servicios, en la Ley General de Salud, establece una acción importante que se llama auditoría de calidad. Si un caso es denunciado por el mismo paciente, si sobrevive, o por el familiar, si falleció el paciente, la Ley General de Salud contempla que hay que hacer a través del expediente clínico una auditoría de calidad. Esta auditoría de calidad la hace una comisión, ese es un principio. No la puede hacer un único médico, entra a comisión, o sea, es colegiada. Por lo menos la asumen 3 profesionales y estos 3 profesionales tienen que ser especialistas en la materia que se va a auditar. Si es de pediatría el caso, pues lógicamente tendrá que ir 1 o 2 pediatras. Si el caso es de ginecobstetricia, tendrán que ir ginecólogos, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de la auditoría de calidad, que al fin y al cabo, esta auditoría de calidad tiene propósito administrativo, incluso de llegar a encontrar responsabilidad. Puede ser responsabilidad hospitalaria o puede ser responsabilidad médica. Puede caber en cualquiera de los 2 ámbitos. Puede ser el médico tratante el responsable o puede ser incluso la institución, a lo que se le denomina responsabilidad hospitalaria. Entonces, posterior a la auditoría de calidad, que está plasmada en la Ley General de Salud, se pronuncia y emite un dictamen. Puede establecer que hubo o no hubo. ¿En base a qué hacen esta auditoría? En base a las normas. Es lo que se denomina la medicina basada en evidencia. Ellos, para poder auditar, van a sus normativas. En las normativas ahí están los procedimientos, si se cumplieron o no se cumplieron, ¿verdad? Auditando el expediente. Los tiempos de espera. Un sinnúmero de parámetros que están midiendo el actuar del médico en relación al problema que planteó. 2. Si el familiar, aunque sea positivo o negativo el dictamen de la auditoría de calidad, si el ciudadano ofendido, presuntamente ofendido, decide llevar los casos al contexto judicial, lo puede hacer, aunque exista una auditoría de calidad, ¿verdad? Interpone la denuncia, ahí es donde ya entra al ámbito forense. Esa denuncia va al Instituto de Medicina Legal. Por orden judicial se ocupa el expediente clínico o se puede mandar a exhumar el cadáver, o si el cadáver no ha sido enterrado, se manda a medicina legal. Entonces, se hace el procedimiento o el estudio o la auditoría en el expediente, y de igual manera que la auditoría, el peritaje médico legal ya por responsabilidad profesional está orientado que se debe hacer colegiado. Aquí interviene un patólogo,
interviene un especialista forense, ya sea pediatra, ginecólogo, dependiendo de la especialidad. Y por lo menos tienen que ir tres forenses como mínimo para auditar este caso, este expediente. Y así es que posteriormente se emite un dictamen que antes de emitirlo a la autoridad competente pasa por un control de calidad en el caso de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita establecer para encontrar responsabilidad profesional, ya sea por negligencia, imprudencia o impericia? En primer lugar, la existencia de esa relación médico-paciente, ya sea por la vía privada o pública, que exista el antecedente de esa relación médico-paciente. 2, que se establezca la aparición del daño. ¿En qué momento de la relación médico-paciente surgió el daño? Y que ese daño está en correspondencia directa con el actuar del médico y con la muerte del paciente. Si no se logra demostrar la aparición de ese daño y que ese daño, ¿verdad?, potencialmente está relacionado con el mecanismo de la muerte y que el médico vulneró un procedimiento o pudo haber hecho un diagnóstico tardío o aplicar un tratamiento erróneo, la autoridad competente a través del dictamen pericial puede establecer el grado de responsabilidad, ya sea al médico o a la institución hospitalaria, en el caso que no exista, por ejemplo, un medicamento o un instrumental o un equipo no se encuentre y que eso está vinculado directamente a la muerte de la persona. No sé si me explico, porque es un tema bastante complejo, ¿verdad? Esto de la responsabilidad profesional. Y sumamente interesante además, doctor Oscar Bravo. Vamos a dar continuidad a las preguntas que se han manifestado, no sin antes dejarles saber, doctor Bravo, que además de los comentarios en el chat sobre preguntas interesantes sobre el tema, también tenemos muchísimos mensajes de agradecimiento y felicitaciones, sobre todo el agradecimiento por el compartir ese saber y esa experiencia que tiene usted, y como dice nuestro director de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad, darnos esa oportunidad de fortalecer los conocimientos que se cuentan y que brindan nuestros docentes, fortaleciendo la academia. Muchas gracias por ese compartir con nosotros. De parte de Castelblanco, tenemos que: buenos días, doctor Bravo, ¿cómo puede determinar un perito que la escena criminal fue manipulada o alterada y de haber implantación o suplantación de pruebas? Muchas gracias por su magistral exposición. Sí, cuando yo hablé en una de las diapositivas que es bien colorida, en un proceso de investigación criminal, se aparecían los niveles de investigación, ¿verdad? El perito forense que no acude a una escena, no solamente con el hecho de no acudir, puede carecer o pasar por alto mucha información necesaria en el proceso de investigación. Ya desde ahí, el proceso de investigación va en riesgo. Ese es un componente, no asistir. Yo le llamo un error abismal, no acudir a la escena. Y en segundo lugar, pues, ya sería el nivel de conocimiento, habilidad que debe de tener el investigador en la escena. Y es uno de los principios de la criminalística, ¿verdad? Y relacionando cada uno de los indicios, cada una de las evidencias con el hecho investigado. Pero hasta acá, con la asistencia a la escena, muchas veces no es necesario establecer ya el diagnóstico definitivo, qué tipo de hecho ocurrió o quiénes participaron. No todos los casos son iguales. Y el perito forense no se enfrenta a un criminal con los mismos niveles de conocimiento. Habrán algunos que son más hábiles, habrán algunos que son más astutos, y precisamente de eso se trata uno de los principios, que le llamamos los principios de Lockhart,
que son los principios de transferencia. Establecerlo, esos principios de transferencia. Y es establecer si todos esos componentes que nosotros encontramos en la escena están en correspondencia a la hipótesis que nos estamos planteando. ¿Verdad? Por ejemplo, podemos encontrar la escena del crimen en donde hay una persona fallecida, pero no hubo hurto, no se robaron nada. No hay nada, no hay ningún objeto de valor que desaparece. Incluso esto puede ser una táctica y una estrategia también del criminal para no orientar el móvil del crimen, para que esto no parezca. O incluso viceversa. Puede ser que el móvil del crimen se plantee pasional, pero para aislarlo y desvirtuarlo decide llevarse el televisor, decide llevársele la cartera. Entonces, ya todas estas son habilidades, conocimientos y la experiencia y la experticia que esta labor nos va dando en el día a día, ¿verdad? Entonces, el estudio, la asistencia a la escena es importante, pero sobre todo el nivel de habilidad y de conocimiento de esta ciencia, porque es una ciencia. Y el investigador que no domina los principios, las técnicas y los procedimientos de la criminalística, sus resultados van a ser fallidos. No van a estar en correspondencia a lo que se espera. Todo investigador tiene que ser experto en criminalística, porque esa es la que nos da la técnica, los conocimientos y los procedimientos a emplear y saber diferenciar uno de otro caso. Si los informes médicos legales son refutados en la práctica de pruebas durante el juicio penal, ¿gozan de credibilidad? También el sistema de justicia está preparado para esto. Está preparado para esto. El tema de la refutación, ¿verdad? De la prueba. ¿En qué circunstancias se puede refutar? Aquí el nombre técnico le damos impugnar. ¿En qué circunstancias se puede impugnar la evidencia o el dictamen? ¿En qué circunstancias se puede impugnar? Bueno, la impugnan las partes, en principio, ¿no? La impugnan las partes, la prueba. Y la pueden impugnar, ¿por qué? Por falta, muchas veces, de coherencia, de congruencia en el informe relacionado con el hecho investigado. Entonces, la ley ya toma en cuenta eso. La ley toma en cuenta eso. Entonces, es probable de que un informe pericial pueda tener alguna deficiencia, en donde las partes pueden solicitar ampliación, las partes pueden solicitar aclaración, o las partes, vean bien, las partes pueden solicitar un nuevo peritaje, porque el informe está plagado de incoherencias e incongruencias. Entonces, las partes, a través de solicitud al judicial, piden una nueva valoración, justificando errores, ¿verdad? Todo este tipo de... Ahora, existen otro tipo de circunstancias que pueden impugnar esa prueba. Porque, a ver, el perito no es la ley de Dios. Aunque sea muy científica la prueba, el perito se puede equivocar. Se puede equivocar por omisión o por comisión. Ojo, que es delicado este concepto. Porque sabemos que un peritaje puede tener mucho valor, ¿verdad? Puede tener mucho valor. Entonces, por eso es que las partes tienen que estar prestas. En nuestro sistema judicial sí se admite la impugnación o se puede solicitar, ¿verdad? Por las partes, una aclaración del dictamen. Se puede solicitar una ampliación en una conclusión, ¿verdad? O en un detalle. O las partes pueden llegar a un acuerdo y solicitar al juez que se haga una nueva, ¿verdad? Una nueva peritación porque hay muchas incoherencias, incongruencias y que esto no ayuda a esclarecer el hecho.
Así es, muchas gracias, doctor. Ahora, de parte de Caitlin Collazo, tenemos: ¿qué tipo de tanatología estudian los fenómenos de transformación del cadáver? Ok, la tanatología es una rama de la ciencia forense. La tanatología es una rama de la ciencia forense que tiene por objeto estudiar el cadáver, el cuerpo. ¿Y qué elementos va a estudiar? Va a estudiar los cambios que van a ocurrir en ese cuerpo a partir del cese de las funciones vitales. Y esos cambios van a estar orientados a los cambios físicos, rigidez o flacidez. Los cambios bioquímicos. Estamos hablando de las livideces, los cambios de coloración que va a presentar el cadáver. Y los cambios microbiológicos que ya van a ser los procesos de descomposición, ¿verdad? Pero yo ya lo dije anteriormente en una pregunta relacionada con el tema de la tanatología, que estos cambios pueden acelerarse o retrasarse. Estos fenómenos cadavéricos se pueden acelerar influenciados por el frío o el calor. Se pueden acelerar o retroceder por algunas circunstancias en sí relacionadas con la muerte, ya dijimos. Por ejemplo, las enfermedades en recién nacidos, las muertes en recién nacidos, los fenómenos cadavéricos van a ser más lentos. ¿Por qué? Porque el recién nacido no tiene mucha fauna endógena, ¿verdad? No tiene mucha fauna bacteriana en el cuerpo. Entonces los procesos de descomposición van a ser más tardíos. En cambio, una persona adulta que fallece a consecuencia de un proceso infeccioso, una septicemia, aquí los fenómenos cadavéricos se van a acelerar. Y aún más, si queda en un ambiente muy caluroso, aún más se van a disparar estos fenómenos cadavéricos. Y el médico, el perito forense, tiene que tomar en cuenta todos estos cambios. Al menos yo tengo una experiencia de un caso en donde los fenómenos putrefactivos ya llevaban 48 horas, pero sin embargo, los actos de investigación de la policía, de algunos testigos, decían que lo habían visto vivo el día anterior, o sea, 12 horas. Y vean la contradicción que se planteaba. 3 testificales, 3 testigos que habían visto vivo a esa persona 12 horas antes de la muerte. Y a través de los estudios tanatológicos, esa persona ya llevaba 48 horas. ¿A través de qué? De estos fenómenos cadavéricos, precisamente. Gracias, doctor, muy amable. Mire, ahora de Ana Gabriela Cerrut, estudiante de Derecho, nos pregunta: ¿qué límite de tiempo se tiene para extraer los órganos de un cadáver que en vida declaró sería donante? Ok. Esta es una parte interesante también de la medicina legal, ¿verdad? Porque todo el tema de trasplante de órganos, manipulación de órganos, necesariamente, y es un requisito, tiene que estar legislado, ¿verdad? Tiene que estar legislado. Por lo general, cuando estas personas fallecen y han decidido, ¿verdad? Su voluntad, el proceso o la voluntad de donar sus órganos, por lo general, estos órganos, estos tejidos, son extraídos inmediatamente a la muerte. Y estas personas tienen que ir a un centro especializado, o puede ser el mismo hospital donde recibieron la asistencia médica, ¿verdad? Y existen técnicas y procedimientos y los tiempos necesarios y los medios de preservación, ¿verdad? Útiles para el debido embalamiento o el embalaje o el cuido y el traslado de esto. Existen algunos órganos que sí van a requerir del menor tiempo. Estamos hablando de pocas horas para ser utilizado para el trasplante. Se habla de algunos tejidos, de algunos órganos, entre 3 y 6 horas que tienen que ser hábiles para el traslado y ser implantado en la persona receptora. Hay otros que pueden requerir, bajo medida y medio de protección, hasta 24 horas. ¿Qué consideración mantiene usted sobre el hecho de que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encuentre adscrito a la Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público,
una institución que por su carácter debe ser independiente o autónoma por la igualdad de las partes. No sé si en su país se encuentra sujeta a otra institución o cómo funciona, lo cual pueda abrir el campo a la especulación sobre su parcialidad o injerencia de otras autoridades sobre sus actuaciones o pericias. Buen día. En base a mi experiencia, porque, bueno, en mi proceso de formación como médico forense, he tenido la posibilidad de compartir, estar y conocer, ¿verdad? Algunos países en donde me ha tocado, pues, en esta etapa de formación, conocer las bases administrativas y jurídicas de actuar de los institutos de medicina legal, ¿verdad? Yo pienso que en esto, pues como estudiantes de derecho, profesionales pues del derecho, o profesores del derecho, cuando se hace este planteamiento de quién debería depender, ¿verdad? Los institutos de investigación forense, o los institutos de medicina legal, o los institutos de criminalística, yo pienso de que por la naturaleza y el fin de estos institutos, que es aportar pruebas, pues, lógicamente deberían de ser autónomos, independientes, ¿verdad? Esa es mi percepción profesional. En muchos países, principalmente en Europa también, los institutos de medicina legal han dependido de las instituciones de los poderes judiciales, ¿verdad? En Nicaragua depende de la Corte Suprema de Justicia. En Costa Rica creo que depende de la OIJ de Justicia también. En Panamá pienso yo que es del Ministerio Público, ¿no? A mí me correspondió pasar 3 experiencias en España, porque estuve en los institutos de medicina legal de Barcelona, en Cataluña, en Galicia y en Madrid. Y efectivamente, estos sistemas, los institutos de medicina legal dependen, ¿verdad?, de estas estructuras. Entonces comenzamos a plantear si mi peritaje, mi dictamen, tiene que guardar un apego de imparcialidad, ¿verdad? O sea, no podemos ser juez y parte, en otras palabras. En lo personal, y es lo que se está planteando actualmente, y yo creo que ya hay algunas comunidades que comienzan a plantear en base a esta inquietud. Estas instituciones que deberían de tener esta orientación de autonomía por la prueba, por la delicadeza de la prueba, ¿verdad? Y el fin social que ésta representa en la administración de justicia, deberían de ser autónomos, con una dependencia, porque sí van a requerir de un procedimiento administrativo, ¿no? Y financiero, de depender de los gobiernos locales, depender de los gobiernos locales, que este sería el componente administrativo. Y el componente académico, que es de los más... Bueno, los dos son importantes, porque sin dinero, sin financiamiento, no podés garantizar el desarrollo, ¿verdad? Y por otro es el componente académico. Sin lo académico no podés investigar, no podés desarrollar. Y el componente académico debería estar a cargo de universidades, de las principales universidades o de todas las universidades que decidan participar en los procesos de investigación con el fin social. Entonces, esta es mi perspectiva, que todas estas instituciones de investigación criminal, de investigación forense, de medicina legal, deben de tener estos dos componentes. El componente administrativo, ¿verdad?, los gobiernos locales, y el componente académico, las universidades, porque al fin y al cabo son las instituciones que van orientadas hacia la educación, la investigación y el desarrollo humano y social. No sé si, con toda honestidad, ese es mi pensamiento, y yo mantengo y hasta el día de hoy lo voy a continuar manteniendo, que estas instituciones deberían de estar orientadas a esto, por la finalidad. Así es, muchas gracias, doctor. De parte de Vivian Cofre tenemos:
Buenos días. Una evidencia encontrada por medios ajenos a los legales, pero que demuestre la verdad de un hecho y con ello el culpable, ¿se tomaría en cuenta en un juicio? Bueno, vamos al principio de licitud y idoneidad. Fue lícita. Las autoridades competentes, en este caso la policía o la fiscalía, ¿verdad?, estudió este indicio, esta evidencia que viene de una fuente particular. ¿Y cuáles van a ser los elementos conexos para relacionarlos con el hecho investigado? Pues va a tener que pasar por criminalística. Va a tener que pasar por criminalística para ver el grado de asociación, y de relación. Nosotros le llamamos el nexo con el hecho investigado, ¿verdad? Y habrá que establecer cuáles son los marcadores desde el punto de vista criminalístico que asocian este hecho, ¿verdad? Entonces va a tener que pasar por criminalística. Doctor Bravo, de esta manera nosotros culminamos el espacio de preguntas y respuestas, no sin antes agradecerle de parte de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en las personas de nuestra rectora Etelvina Medianero de Bonagas, nuestro decano Roosevelt Cabrera, nuestra vicedecana Lilibet Casasola, el director de nuestra Escuela de Investigación Criminal y Seguridad, que nos ha acompañado durante toda esta conferencia desde su reclusión en el hospital, en nombre propio y sobre todo, doctor, en nombre de todos nuestros estudiantes que hoy fortalecen la academia con su amplio conocimiento. Muchísimas gracias por habernos apoyado, muchísimas gracias por su invaluable participación. Queremos agradecer entonces a la doctora Vanessa por la lectura de las preguntas que hicieron nuestro auditorio en esta conferencia virtual de hoy. Y por supuesto también nos unimos a ese agradecimiento al doctor Oscar Antonio Bravo Flores desde la República de Nicaragua por tomarse su tiempo para brindarnos esos conocimientos importantes para la academia, que fortalece definitivamente los conocimientos de los estudiantes y docentes que estamos formando parte de estas conferencias. Muchísimas gracias, doctor. Queremos también, por supuesto, agradecer a las autoridades por acompañarnos y recordarles a todos los presentes que el próximo viernes 30 de septiembre, que es miércoles, vamos a tener la participación del profesor Edgar Torres con el tema procedimiento de la restricción internacional de niños, niñas y adolescentes de acuerdo al convenio de la Haya de 1980, y también va a acompañarnos el doctor Camilo Javier Cantero Cabrera, y con el tema medidas cautelares a niños y niñas adolescentes en tiempos de pandemia. Son los dos temas que vamos a desarrollar, si Dios nos lo permite, el próximo miércoles 30 de septiembre en las conferencias virtuales organizadas por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. A nombre entonces de todas las autoridades del comité organizador, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Dios me los bendiga a todos. Excelente fin de semana.